en el libro de Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Del versículo 1 al 8, y hoy vamos a hablar acerca de el estar agradecido por tu hermano. Agradecido por tu hermano. Leamos lo que el texto tiene aquí en Colosenses capítulo 1, por favor, leyendo los primeros versículos, los 8 primeros versículos en el capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Agradecido por tu hermano. Hermanos, yo creo que es importante que entendamos en el texto que estamos leyendo, que vamos a estudiar con detalle, la importancia de dar gracias por tu hermano. Nosotros somos una familia. Yo no decidí traerte a la familia. Tú no decidiste traerme a la familia. Fue Dios quien decidió traernos a la familia. Y aquí somos hermanos en Cristo. En el libro les voy a dar una reseña rápida general de lo que vamos a estar considerando. Estamos comenzando el libro de Colosenses. Y en primer lugar, como ya les mencioné, Pablo sugiere que siempre estemos agradecidos. Más adelante vamos a hablar de cómo también debemos interceder por ellos. Y después, en el mismo capítulo 1, vamos a hablar de Jesús, quién es Él. Vamos a aprender más acerca de Jesús. En el capítulo 1, al final, vamos a hablar acerca de un misterio. En otras palabras, vamos a dar gracias por el hermano, vamos a interceder por el hermano, vamos a conocer a Jesús más, vamos a hablar de un misterio. Después, en el capítulo 2, vamos a estar hablando acerca de la madurez, la importancia de buscar la madurez. Y ahí mismo nos vamos a dar cuenta de que estamos completos en Cristo. Y siendo que estamos completos en Cristo, allí en el capítulo 2, al final Pablo va a decir que debemos alejarnos del legalismo, debemos evitar el legalismo. En el capítulo 3, Pablo nos va a exhortar a que vivamos en Cristo, que estemos vestidos como cristianos, y de esa manera vamos a poder tener relaciones sólidas. Vamos a hablar del matrimonio, de los padres, de los hijos. Y por último, en el capítulo 4, Pablo nos va a hablar acerca de la importancia de aprovechar el tiempo. Entonces, este libro de Colosenses, hermanos, nos va a dar una situación de importancia para nosotros como personas. Tenemos que ser transformados y tenemos que tomar nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Así es que vamos a comenzar con este tema, agradecido por tu hermano. Agradecido por tu hermano. Vean conmigo, por favor, en el versículo 3 del capítulo 1. Ahí está el corazón del tema. Dice Pablo, siempre orando por vosotros, y luego damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. Y Pablo, yo creo, en base a lo que he leído aquí, nos está diciendo a ti y a mí
que debemos dar gracias por nuestros hermanos. Pablo no está haciendo una simple oración. Nos vamos a dar cuenta de que es algo constante. Ahí dice siempre, siempre orando por vosotros, dando gracias. Y quiero poner esto en tu corazón en base a lo que he aprendido en este pasaje. Yo, tú, nosotros debemos dar gracias por nuestros hermanos. Es importante. Cuando estés orando, en tu momento a solas con Dios, piensa en nombres de personas. Todos nosotros, en algún momento, cuando estábamos leyendo el libro de Efesios, habíamos hecho una lista de oración. Cada uno de nosotros tiene que tener su lista de oración, nombres de personas, los nombres de personas que tú conoces, que en el camino te encuentras, y debemos dar gracias a Dios por ellos. Es importante y nos vamos a dar cuenta del por qué es importante en base a lo que vamos a aprender hoy. Pero quiero que vean, en primer lugar, ¿por qué debo dar gracias? Dice en el versículo 1 al 2, porque Dios les ha proveído a ellos ciertas cosas que son de beneficio. En primer lugar, vean conmigo en el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de ¿quién? Y el hermano Timoteo. ¿Qué les proveyó Dios? Dios proveyó autoridades. Pablo es un apóstol. ¿Qué es Pablo, hermanos? Es un apóstol. Fue escogido por Dios, dice, por la voluntad de Dios. Dios escoge a ciertas personas y los pone como autoridad sobre los demás. Recuerden, no es autoridad para mandarles, ordenarles, sino para servirles y enseñarles. Los que estamos en autoridad sobre la iglesia de Cristo Jesús, sean pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, estamos para servir, estamos para enseñar, pero es una provisión de Dios. Y en Efesios capítulo 4, la Biblia dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros han sido dados para la edificación del cuerpo, para preparar a los cristianos para la obra del ministerio. Y por eso yo doy gracias a Dios. Cuando estoy llorando y pienso en ti, en base a lo que he leído, yo debo dar gracias a Dios por ti. Y lo primero que hago es digo, Señor, gracias porque tú le has dado a mi hermano un pastor, le has dado un apóstol, le has dado un evangelista, le has dado un profeta, alguien que está sobre él para cuidarlo, para enseñarle, para servirle. Así es que ese es, en base a lo que leo aquí, la provisión de Dios. Otra cosa más, escucha en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo saludando dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué somos, familia? Hermanos. Yo estoy llorando por ti. Y le doy gracias a Dios porque estás bajo autoridad. Alguien está cuidando de ti. Pero también le doy gracias porque eres mi hermano. Somos hermanos en Cristo. Y estoy seguro que hay gente aquí entre nosotros que tiene dificultades para amar a ciertas personas. Pero algo que no debemos olvidar, independientemente de lo difícil que es amar a los demás, somos hermanos en Cristo. Aquí dice, hermanos en Cristo. Y esa es la provisión de Dios para ti y para mí. Nos ha hecho una familia. Yo paso más tiempo con ustedes que con mis propios hermanos. Y no es porque yo lo desee de esa manera, es porque Dios me ha llamado para ser miembro de esta iglesia. Soy hermano tuyo y tú eres mi hermano, hermana, y debemos dar gracias a Dios unos por otros. Yo te pregunto, ¿amas a tus hermanos en Cristo? ¿Los amas? Debemos amarlos. Debemos dar gracias por ellos. Mira, aquí la provisión que veo es que somos santos. ¿Qué somos?
Santos, dice ahí a los santos. ¿Sabes que tú ya eres un santo? ¿Cuántos creen que son santos? Pero ¿cuántos no se miran muy santos? Bueno, es otra cosa, porque somos santos, no podemos negar esa realidad. Es nuestra posición, es lo que ya somos ante los ojos de Dios. Así es que con toda confianza, acéptalo y decláralo: soy santo. ¿Eres santo? Lo eres. Yo sé que estás pensando en las cosas que haces que no están muy santas. Y yo también, ese es el problema que tenemos, porque hay pecado en nosotros. Pero independientemente de eso, yo le doy gracias a Dios por ti, porque tienes autoridad, o sea, alguien que está cuidando de ti. Dios ha provisto para ti una persona con autoridad para que cuide de ti, pero también te ha hecho persona santa. Y familia, cuando estemos orando y de repente viene a tu mente ese hermano que ay, ¿cómo te cuesta dar gracias a Dios por él? ¿Habrá un hermano o hermana que te cueste dar gracias a Dios por él o por ella? ¿Por lo que te hizo? Bueno, dile: Señor, gracias porque esa hermana, ese hermano son santos. Ahora una vocecita te va a venir y decir: no, estás mal. No es una santa, es una chismosa. ¿Qué vas a decir? No, Señor. No, Señor. Quita esa mentalidad, quita esa manera de pensar. Esa hermana es una ¿qué? Santa. Cuando venga el momento de orar por tu hermano, tú dices: gracias Dios por mi hermano porque es un santo. Y a tu mente pueden venir cosas en contra del hermano. No, ese hermano no es un santo, es un inconstante, es un irresponsable. Esa voz tiene que irse de ahí. Es un santo en Cristo Jesús. Amén. Y por eso damos gracias. Otra cosa más, la provisión. Mira, la provisión de Dios. Dios ha proveído autoridades sobre nuestros hermanos. Dios ha proveído una posición, son santos. Pero nota, versículo 2 al final dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Cristo Jesús. ¿Qué provisión nos ha dado Dios? Gracia y paz. Gracia y paz. Entonces, yo estoy orando por ti. Estoy orando y le digo: Señor, gracias porque tú le has dado gracia y le has dado paz. Gracia, hermanos, ustedes saben, es esa obra de redención que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si yo tuviera que darte una pequeña idea de lo que la gracia de Dios es la obra de redención que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él en la cruz, Dios envió a Jesús para que en la cruz pagase por tus pecados y por los míos. Y yo estoy contento por eso, estoy alegre, estoy entusiasmado con esa idea, porque sé que mis pecados han sido perdonados. He puesto mi fe en Cristo, he recibido la gracia de Dios, y esa gracia de Dios me da paz. La gracia te da paz. ¿Por qué? Porque nosotros somos justificados por fe. Y una vez justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando estoy hablando de dar gracias por mi hermano, yo estoy orando por Rafa y estoy en mi momento personal de oración y a mi mente viene Rafa, viene Ricardo, alguna de las hermanas viene a mi mente y: Señor, yo te doy gracias porque a Rafa, a Ricardo, Señor, tú los has puesto en una iglesia donde hay pastores, donde hay líderes que los van a cuidar, los van a proteger. Te doy gracias, Señor, porque ellos son santos. Gracias por haberlos santificado, Señor. Los has apartado para ti. Padre, te doy gracias porque Ricardo ha recibido gracia y hoy tiene paz contigo. Amén. Así es, hermanos. De una manera práctica, así es como debemos dar gracias unos por otros. Imagínate si yo estoy pasando mi tiempo de oración. ¿Saben? El otro día conté cuántas personas tengo en mi lista. 100. ¿Cuántos tienes en tu lista? Y a veces estoy orando y digo: ay, Señor, ya se me está acabando el tiempo. Y apenas llevo 32. A veces, honestamente, no pongo mi mano: Señor,
Tú lo conoces a todos esos que están aquí. Y por favor. Pero trato de hacerlo por nombre. ¿Debemos hacerlo por nombre, hermanos? Claro que sí. Porque ese nombre se queda en tu corazón. El dar gracias por tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha proveído para ellos. Lo más importante de todo esto, hermanos, gracia y paz. Gracia y paz. Veamos otro asunto aquí, hermanos. Hablando de agradecido por tu hermano. Mira, la obra de Dios en su vida. Yo debo dar gracias porque Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en mi vida. ¿Saben que nosotros somos una obra en progreso? En Filipenses la Biblia dice que Dios ha comenzado una obra en nosotros y eventualmente la va a terminar. Cuando hablábamos de santos, lo podemos declarar y yo soy santo en Cristo Jesús. Pero cuando pienso en mi vida y digo, bueno, hay muchas cosas que todavía necesito cambiar porque no soy completamente santo todavía en mi práctica, en la vida diaria. En mi posición como cristiano en Cristo me puedo declarar santo, ya lo soy ante los ojos de Dios. Y eventualmente lo voy a hacer 100% en la práctica. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo Jesús venga por mí y sea yo raptado y eventualmente completamente transformado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, aquí en la tierra, debo aceptar mi posición como persona santa, pero debo dejar que la obra de Dios esté trabajando en mi vida. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque Dios está obrando en tu vida. ¿De qué manera? Mira, observa lo que Pablo dice en el versículo 3. Y yo voy a dar gracias a Dios por esto. Tenemos una vida de oración constante. Pablo dice, siempre orando por vosotros. ¿Cada cuándo? Siempre. Esto habla de una vida constante de oración. Ahora, se espera que todos nosotros aquí estemos orando todos los días. ¿Verdad que oramos todos los días? Otra vez. Va a ser un amén, ¿ok? Ahora, dices, pero pastor, no lo estoy haciendo por fe, aunque sea. 1, 2, 3. ¿Estamos orando todos los días? Amén. Así es, ¿no? Siempre, siempre quiere decir todos los días, constantemente. Nota, dice Pablo, yo siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Ahora, nota algo interesante. En el versículo 3 dice, damos gracias a Dios. ¿Observan ahí? Damos, está en plural. ¿Quién está escribiendo aquí? Pablo y Timoteo. ¿Se acuerdan del versículo 1? Pablo y Timoteo. Y dice, damos gracias. ¿Qué quiere decir? Que los dos, cuando estaban juntos, oraban por los cristianos en Colosas. Ahora, algo interesante. ¿Saben que Pablo no había visto a estos cristianos todavía? No los había visto cara a cara. Vean en el capítulo 2, versículo 1. Eso es algo interesante, una nota interesante que Pablo menciona en el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea, por ustedes, gente en Colosas, y por los de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo nunca había visto a los colosenses, todavía no los había visitado, todavía no los conocía en persona. ¿Y cada cuándo está orando por ellos? ¿Cada cuándo? Siempre. Interesante, familia. Y yo doy gracias a Dios por ese tipo de personas. Miren, yo en el camino me he encontrado con muchas personas en otros países, de otras iglesias, etc. Y algo que debemos entender es la importancia de orar unos por otros, aunque no nos veamos constantemente. Estaba en Cuba y conocí a un muchacho, se llama Benjamín, un joven que tiene pasión por el Señor, quiere escribir acerca del Señor, quiere escribir libros y artículos y todo lo demás, y me mostró algo que había escrito y estaba emocionado y lo animé y lo exhorté a que siguiera haciéndolo. Y le tomé el nombre y traté de ponerlo en mi cabeza para que se me quedara siempre Benjamín. Y de vez en cuando nos comunicamos con email.
y cada vez que le escribo, oro por él, cada vez que me acuerdo, oro por él. Solamente lo he visto 2 veces en mi vida. Y sin embargo, hermanos, la importancia de estar orando unos por otros constantemente, aunque no nos veamos cara a cara. Siempre, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por ti, porque sé que cuando estoy orando, digo, Señor, gracias, porque sé que hay alguien de mi iglesia en este momento, o hay alguien en la iglesia de Cristo en cualquier parte en el mundo que está orando por mí. Hermano, ustedes no saben el impacto que es eso. El otro día estaba a muy altas horas de la noche leyendo, eran como las 2 de la mañana, y de repente me acordé de un amigo pastor en Oregon. Y dije, caray, voy a ver qué está haciendo el Moy. Eran 2 de la mañana, hermanos, y ¡pum!, le mandé un email, ¿verdad? Y le mandé un email, le dije, hola, ¿cómo estás?, etcétera, y oré por él a través del email. Y al otro día me contestó bien contento y emocionado porque le había mandado una oración por email. Y hace muchísimo que no nos vemos, años. De repente me acordé de él, hermanos. Y puedo contarles otras historias de otros pastores que en el camino he conocido. Conocí a uno en Texas también. Y tomé su nombre y lo apunté en mi teléfono un día. Y se me olvidó que lo había conocido en algún momento, y de repente encontré otra vez el número. Y otra vez, hablarle, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Orar por él. Hermanos, ¿será importante estar constantemente orando por los demás? ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en la vida práctica? Yo estoy orando por Humberto, ¿verdad? Y digo, Señor, gracias a Dios, porque yo sé que Humberto está orando por alguien más en algún momento. ¿Y qué tal si no está orando por alguien más? Pues Dios, de una manera telepática, lo va a hacer eventualmente. ¿Por qué? Porque yo estoy orando por él, dándole gracias a Dios de que le está orando por alguien más. Y así puedo mencionar a todos ustedes. Cada uno de nosotros debe dar gracias a Dios porque los demás están orando unos por otros. Otra cosa más, mira, observa en el versículo 4. Dice Pablo, yo doy gracias siempre a Dios porque he oído algo de ustedes. Y esta es la obra de Dios. Dice, yo he oído algo de ustedes. Vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Vuestra qué? Fe en Cristo Jesús. Entonces, yo estoy dando gracias a Dios porque tú estás constantemente intercediendo por otros. Es una obra de Dios en tu vida, pero también le doy gracias a Dios porque tienes una vida centrada en Cristo Jesús. ¿Será importante tener una vida centrada en Cristo Jesús, hermanos? Claro que sí. Entonces yo estoy orando y de repente viene a mi mente los chicos de la alabanza, ¿no? Y estoy orando y Señor, bendice a Carlos. Y yo te doy gracias porque tiene una vida centrada en Cristo Jesús. Padre, bendice a Susi, que Susi pueda centrarse en Cristo Jesús, que su universo esté centrado en una persona, Jesús. Te pido por Lili, Padre, que Lili venga a tener una mente completamente cautivada por Jesús. Señor, por Araceli no necesito orar porque es obvio que está centrada en Cristo Jesús. Y puedo crear en mi mente una realidad al estar orando por ellos. Porque en verdad, hermanos, todos nosotros, si hemos aceptado a Cristo Jesús, debemos estar centrados ¿en quién? En Jesús. ¿En dónde debe estar puesta mi fe, hermanos? En Jesús. ¿Saben que la fe es plena confianza en algo o alguien? Y la fe funciona mejor, hermanos, cuando la tenemos puesta en Jesús. ¿Cuántos tienen fe de que Jesús provee? ¿Dios provee? Vamos a pensar en el ámbito material. ¿Crees que Dios puede proveerte dinerito? ¿Sí lo creen? Mira, es bien fácil creerlo cuando estás completamente convencido de que es Jesús quien lo va a hacer. Llegas al trabajo y tú tienes fe que Jesús lo va a hacer. Pero llegas al trabajo y ves tu horario de trabajo. A ver cuántas horas te dieron. Y llegas y de repente, de los 5 días
de labor que normalmente recibes, solamente estás en el horario, o como decimos aquí en el sur de California, el schedule. Solamente estás 3 días, ¿no? Exageré el acento, 3 días. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué 3 días nada más? Y entras a la oficina y le dices al administrador o al manager ahí, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nada más? Es que no hay trabajo. ¿Qué quieres? No hay trabajo. Y sales de ahí todo agüitado. Híjoles, no me va a alcanzar para la renta. No me va a alcanzar para los pañales. No me va a alcanzar para la leche del niño. No me va a alcanzar para nada. Hermanos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué salí con esa mentalidad? ¿Sabes por qué? Porque es fácil decir, yo tengo fe que Cristo va a proveer, tengo fe que Dios va a proveer, pero es difícil ponerlo en la práctica. ¿Verdad que sí? Pero qué diferente cuando llegas y ves el horario. 3 días. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me voy a quejar? Porque Dios va a proveer. ¿Verdad que sí? Yo no dependo de este, como decimos aquí, yo no dependo de este jale. ¿Verdad que sí? Hey, yo no dependo de esto. Ahora, está bien que entre a la oficina y pregunte por qué me pusieron 3 días. Pues claro, ¿no? ¿Y por qué 3 días? Pues porque no hay trabajo. ¡Ah, gloria a Dios! Lo menos que necesito es trabajo. Yo lo que quiero es dinero, no trabajo. ¡Qué bueno!, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no? ¿Sí o no? Cada vez estamos mal, ¿no? ¡Ay, dame más trabajo es lo menos que quiero hacer! Pero, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Les estoy dando un ejemplo práctico de cómo funciona la fe mejor. La fe funciona mejor cuando te mantienes centrado ¿en quién? En Cristo. Así es, hermanos. El salmista lo dijo, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue ¿qué? Pan. No va a pasar nada. Dios te va a dar lo básico, comida, bebida y vestido. Lo básico, todos nosotros lo vamos a tener. ¿Crees que lo vas a tener? Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de la fe, entonces yo empiezo a orar de una manera práctica por la obra de Dios en tu vida. Estoy orando una vez más, mencioné a los chicos de la alabanza, voy por nombre cada uno de ellos, y lo primero que digo, Señor, gracias porque ellos tienen una vida de oración constante. Sé que están ahorita intercediendo, a lo mejor están intercediendo por mí, a lo mejor están intercediendo por alguien que ocupa una intercesión, pero también, Padre, sé que ellos están centrados en Cristo Jesús, y Padre, te doy gracias porque así es, y te pido que se mantengan centrados en ti. Fe en Cristo. Amén. Otra cosa, observa el versículo 4, dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo daba gracias porque se amaban entre ellos. Y hermano, yo te amo. ¿Me amas? ¿Cuántos me aman? Los de qué edad no me aman, no levantaron la mano. No, en serio, ¿nos amamos sí o no? Mira, es algo que no te puedo explicar. Y esto no ocurre así en el salón de clases. No puedes aprender a amar a los demás, porque por naturaleza no nos amamos. ¿Verdad que sí? Porque mira, piensa en este momento, así rápidamente. ¿Quién te cae mal? Piensa rápido. ¿Ya lo tienes en la mente? ¿Cuánto ya tiene en la mente al que les cae mal? Aquí en la iglesia, en otro lado. ¿Cuánto ya lo tiene en la mente? ¿No tienen a nadie que les caiga mal? Debe de haber alguien que te cae mal. ¿Alguien te cae mal? ¿Por qué te cae mal? ¿Por qué? Porque y a lo mejor hay más de uno. Mira, es probable que tú te sientes de este lado porque hay alguien de este lado que te cae mal. Es probable, no estoy diciendo que así es. Es probable. Es probable. Miren, hermanos, por naturaleza no es fácil amarnos unos a otros. No es fácil. Es algo difícil. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes a Cristo en tu vida? Mira, el amor viene. El amor viene. ¿Y cómo sé eso? Mira, la Biblia dice esto. Esto está escrito en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis ¿qué? Mis discípulos. ¿Cómo lo van a conocer? Dice, si tuviereis amor los unos con ¿qué? ¿Cómo yo sé que alguien es discípulo de Cristo? Mira, yo lo he vivido. Y sé que algunos de ustedes a lo mejor lo han vivido.
llego, por ejemplo, a Guatemala. Nunca he estado en Guatemala, mi primer vez en Guatemala. Llego ahí a una conferencia de pastores. Y ahí hay como unas 80 personas. Y llego, comparto la palabra de Dios y después estoy en familia, hermanos. La gente me invita a comer, la gente me invita a sus casas y no me conocen. No me conocen. Y puedo sentir su amor. Vi a un chico rubio y pensé que era gringo, ¿verdad? Por lo vi rubio. No sé, pensé que no había rubios en Guatemala. Y lo veo, ¿no? Y lo veo rubio, está tocando la batería y pensé que era, a lo mejor es un hijo de algún misionero. Y le hablo en inglés. Se me queda viendo así como, le digo, caray, mijo, ¿no hablas inglés? Me dice, no, dice, yo soy Chapín de Guatemala. Le digo, perdóname, mijo. Nada faltaba que me preguntara, ¿y usted no habla español? Y le decía, pues sí hablo español, no ves el nopal, soy mexicano. Entonces lo vi, pensé, pues sí, no era americano, era guatemalteco. Entonces, a raíz de eso nos conectamos. Y después el padre de él me invita a comer pizzas a su casa, y voy a su casa y estamos. Y entonces en la conversación vi que él tenía esos superhéroes. Y le dije, ¿cuál es tu favorito, mijo? Ya empezamos, y le digo, el mío es el Capitán América. ¿Te gusta el Capitán América? Y empezamos a charlar y le conté todos los Capitanes Américas que tenía y todo lo demás, ¿no? Antes de irme de Guatemala, llega con una cajita ese chico. Una cajita. Y la traía así, ¿no? Y me dice, pastor, tengo algo para usted. Dije, gloria a Dios. Y no me conoce, nunca lo he visto en mi vida. Es la primera vez. Y me da la cajita. Y casi me hace chillar ese chamaco. Y dije casi porque me aguanté. Traía pupilentes, no quería echarlos a perder. Híjoles, me dio una cajita de Legos del Capitán América. Es un Jeep con un Capitán América. Y les confieso que lo armé en el avión. No me quedé con las ganas. Pero lo tengo en mi escritorio y ese Jeep con ese Capitán América. Y ustedes pueden decir, bueno, es una tontería el Capitán América. Claro que es una tontería el Capitán América. No existe. Yo me creía el Capitán América en algún momento, pero no existe. Y cada vez que veo ese Jeep, me acuerdo de ese niño. Cada vez que juego con mi Capitán América, oro por ese niño, para que Dios lo use. Y cuando me venía le dije, mijo, sácate la visa y te voy a llevar a conocer a Mickey Mouse. Ok, pastor. Digo, tú sácala, por fe. Pero lo que quiero que entiendan, ¿por qué les estoy contando esto, hermanos? Porque cuando Cristo está en nuestros corazones, nos conecta con personas. Ese niño, bueno, yo no sé quién compró el juguetito ese, ¿no? Pero, ¿por qué lo hicieron? Tú puedes decir, que lo que pasa es que querían quedar bien con usted. Di lo que quieras. Pero lo que yo puedo ver, hermanos, es que hay en nosotros los cristianos algo que el mundo no puede entender, y ese es amor. Amor. Y créemelo, si yo te enviara ahorita a ti, a cualquier país, en cualquier parte donde hay cristianos, ¿sabes lo que vas a experimentar cuando llegues ahí? Amor. Te van a cuidar, te van a dar de comer, te van a invitar a su casa, sin conocerte bien. Solamente porque dijiste que eras cristiano. ¿Sí? Y te van a tratar mucho mejor si te digo que vienes de parte mía. Es bromas. Pero lo que quiero decirte es que es verdad, yo lo he vivido, hermanos, yo lo he vivido y ustedes lo pueden vivir. El amor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a dar gracias? Mira, yo doy gracias a Dios porque tú amas a alguien, porque tú amas, porque tú estás lleno de amor. Ahora, mira lo que dice el versículo 5. Ellos tenían fe en Cristo y tenían amor, ¿verdad que sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué causó eso en ellos? Y cuando yo oro por ti, le doy gracias a Dios porque eres una persona que constantemente ora, tienes una vida centrada en Cristo, una vida llena de amor para con todos los santos, pero la razón del por qué tú amas y tienes fe en Cristo, y la razón del por qué yo tengo fe en Cristo y amo, es porque, dice el versículo 5, tenemos una esperanza. ¿Qué tenemos? Una esperanza, dice, a causa de la esperanza que os está guardada o reservada, ¿en dónde?
¿Dónde está reservada la esperanza? En los cielos. ¿Qué es lo que causa, hermanos, que yo tenga fe en Cristo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Te quieres ir al cielo? Ustedes saben la clave. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 14 está hablando con sus discípulos? En Juan 14 les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Nota, ¿ustedes creen que Dios tiene algo para ustedes? Bueno, entonces crean en mí. Porque más adelante nos va a decir que el creer en Él es el camino. Entonces Jesús dice, mire, no tengan miedo. ¿Creen en Dios? Perfecto. Ahora crean en mí, crean que yo soy el Mesías, crean en lo que voy a hacer. Voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar al tercer día. Crean en mí, crean en lo que voy a hacer. Es la obra, es la gracia de Dios que va a venir sobre ustedes.